Mejorar la calidad de vida de los pacientes, optimizar los servicios médicos y ahorrar costos, tiempos y desplazamientos son parte de los objetivos del llamado Hospital Virtual que impulsa la empresa AcuHealth. El servicio permitiría mantener mejor controlados a los pacientes estabilizados, crónicos, ofreciendo también una mayor sensación de seguridad. Queremos conocer detalles. Está en el estudio de CNN el gerente general de AcuHealth, Xavier Urtubey. Gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Yo decía solo a modo de esbozo algunas de las características de este hospital virtual, pero usted mejor que nadie nos puede detallar exactamente de qué se trata, qué es lo que significa el concepto de hospital asociado al calificativo de virtual. Cuesta imaginárselo. El hospital virtual es un concepto nuevo que creamos desde una lógica de hospital clínico, que quiere decir que es un hospital que se ocupa no solamente de atender a los pacientes, sino también de investigación y de docencia. ¿Y por qué virtual? Porque el paciente, en vez de dormir en nuestras instalaciones, duerme en su casa, y en vez de estar todo el tiempo con nosotros, está en su quehacer normal, es decir, o reposando o estando en el trabajo. Y de esa manera la inserción socioeconómica del paciente es mucho más grande. Lo que permite el hospital en el virtual es la continuidad del cuidado entre el equipo tratante, el médico que el paciente tiene normalmente, y su paciente. Hay una continuidad del cuidado. ¿En qué momento de una enfermedad, por ejemplo, o en qué momento del paciente puede ser el hospital virtual una opción eficiente y segura? ¿A qué voy? Que cuando uno entra a un hospital y se hospitaliza, uno tiene la seguridad, pese a toda la incomodidad probablemente de lo malo de la comida, del colchón que quizás no es el más cómodo, uno tiene la tranquilidad que ante una emergencia hay personal adecuado que está allí. ¿En qué minuto entonces de la fase de una patología puede ser el hospital virtual algo de verdad seguro? Bueno, hay dos momentos importantes para dos grupos diferentes de patologías, pero lo que es importante es lo que acabas de decir, que tiene que ver con la seguridad. Uno está seguro porque sabe que muy cerca del paciente está la enfermera, está el auxiliar y está el médico y el especialista. Eso es lo que da la seguridad, no tanto el lugar, el local, sino el paciente que está monitoreado, está bajo la supervisión cercana, muy cercana o un poco menos cercana del médico y de su equipo. Nosotros lo que hacemos con esta continuidad de la atención entre el paciente y su equipo hace que cuando el paciente ya está estable y que pasó un tiempo crítico, como por ejemplo una descompensación de una insuficiencia cardíaca, un infarto, una persona que recién se ha operado, en vez de quedarse una cierta cantidad de tiempo en el hospital, se reduce, el paciente se beneficia de una alta temprana y de esa manera ese paciente estable sigue monitoreado por su equipo tratante, pero el equipo tratante la mayor parte de su tiempo se lo va a dar a un paciente que tiene una necesidad de mayor valor agregado. El cirujano se va a operar mucho más tiempo, el paciente, el cardiológico, el médico cardiológico va a ocuparse de procedimientos mucho más tiempo que de observar al paciente, y nosotros vamos a hacer una extensión de ese equipo muy especializado. La segunda circunstancia son para los pacientes crónicos, esos pacientes que tienen una enfermedad y que nunca se van a curar, como el diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria. Son los que en este momento más pesan en la economía de la salud. Son las patologías que son responsables del 80% de las urgencias y de la sobresaturación de los hospitales y de las clínicas, y también responsable de alrededor del 70% del aumento, más importante que el aumento del PBI. Tú eres doctor también, sí. Y hay quienes probablemente viven en su casa, yo también me lo pregunto. Una de las cosas básicas de la medicina es el contacto del doctor con el paciente, sobre todo por lo que tiene que ver con lo que el médico puede ver, con lo que puede ocultar con sus manos, que si está generando una apendicitis es importante tocar al paciente y no monitorearlo a través de la tecnología. ¿Qué pasa con aquellos que pensamos que a veces esta tecnología, si bien es cierto, puede ayudar, también puede tener una serie de limitaciones y a veces jugar en contra de un diagnóstico oportuno y de la atención rápida del paciente? Bueno, es crítico lo que acabas de decir. Primero, nosotros hicimos un modelo de negocios que excluye cualquiera de esas circunstancias donde el paciente requiere a una intervención muy rápida del equipo tratante. Nunca reemplazamos, sino que extendemos la relación entre el equipo que ya existe y el paciente, y además del paciente agregamos al entorno del paciente, la familia, auxiliares, etcétera. En ese contexto tú tienes a gente que tiene una fragilidad
que es la fragilidad de salir de una enfermedad o de estar en una enfermedad crónica. Y esa gente requiere de un contacto más frecuente con su equipo médico tratante. Nosotros no lo reemplazamos, lo que hacemos es que extendemos esa relación agregando al equipo tratante nuestro personal, nuestros profesionales de la salud. De modo que cada vez que el paciente cambia su tendencia, cada vez que el paciente empieza a ver que uno se puede descompensar, el equipo tratante, ya sea por los protocolos previamente acordados o porque va a intervenir, va a poder intervenir antes del problema, antes de la apendicitis. Entonces tienes, por ejemplo, un paciente diabético que poco a poco va perdiendo la sensibilidad. La apendicitis, el primer signo es el dolor, es uno de los primeros signos, el dolor o la fiebre. Si un diabético que ya no siente más el dolor de la apendicitis o no siente tampoco los inconvenientes de la fiebre, nosotros ya lo vamos a estar monitoreando, vamos a ver que hay un cambio biológico y vamos a poder actuar antes de que la apendicitis se agrave. De esa manera nos adelantamos al incidente, nos adelantamos a la problemática y evitamos la problemática. Y desde lo práctico, ¿cómo funciona? El paciente que lo quiera adquirir, se pone... No me lo logro imaginar, ¿se conecta algunos cables? ¿Cómo funciona desde la operatividad este sistema? Primero, antes de que un paciente pueda utilizar cualquier cosa, lo primero que hace es que el médico, su médico tratante, le va a indicar al paciente. Nosotros nunca vamos a responder a un paciente que nos llama por teléfono si no viene el equipo tratante relacionado con el paciente. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos sobre protocolos. Lo más importante en esto es la metodología, pero la metodología no se podría hacer sin la tecnología que tenemos. Entonces, prácticamente, el paciente va a recibir un kit, una pequeña valijita, que en función de la enfermedad que tiene, va a recibir una serie de sensores. Esos sensores son termómetros, un tensiómetro, va a tener un electrocardiograma si tiene un problema cardiológico, un glucómetro, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos biométricos nos van a dar unos signos objetivos bien claros del paciente, pero eso no es suficiente. Para que eso tenga valor, un médico necesita saber cuál es el estado clínico, lo que se llama el interrogatorio clínico. Hay un elemento central que se llama el telemonitor, que va primero a captar todas las señales de todos estos sensores, y una vez que está terminado va a hacer un interrogatorio que es inteligente. Quiere decir eso que el interrogatorio, las preguntas tienen que ver con las respuestas anteriores, y de esa manera, por ejemplo, a una persona que tiene una hipertensión, le van a preguntar: ¿usted en este momento tiene dificultad para respirar, sí o no? Si dice que no, entonces el signo de la hipertensión es menos importante que si tiene dificultad de respirar. Si le responde que sí, ahí vienen las otras preguntas. Si dice que le duele la cabeza, es otra lógica. Y eso nos permite hacer un seguimiento sistémico, holístico del paciente, es decir, no nos ocupamos solamente de los signos del paciente, nos ocupamos de todo el paciente como un conjunto. Se me acaba el tiempo, pero necesito preguntarle esto: ¿los costos? Los costos están relacionados con el ahorro que surge de este servicio. En general, el ahorro es entre el 50 y el 75%, tomando en cuenta también nuestro servicio. Siempre adquirir ese kit, esa valija que usted me decía que hay que... Bueno, depende si el paciente, depende con qué ISAPRE tiene el paciente, porque tenemos convenio con 2 ISAPRES. El paciente le paga solamente el copago si la ISAPRE forma parte de las ISAPRES que trabajan con nosotros, y si no, en función de la patología, son costos diferentes que van siempre inferior al precio normal. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, que esté muy bien. Gracias. Hasta pronto.